Muy buenas tardes. El Poder Judicial de la República del Perú le da la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Perspectivas del Sistema Penal sobre la necesidad del derecho penal de menores. Saludamos en mesa de honor la presencia de la doctora Elba Barrios Alvarado, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia y representante del señor presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo. Asimismo, saludamos a la doctora María José Cruz Blanca, especialista en Derecho Penal y catedrática del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, de la República de España, quien esta tarde brindará el tema Perspectivas del Sistema Penal sobre la necesidad del derecho penal de menores. Acto seguido, iniciaremos con las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Elba Barrios Alvarado, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia y representante del presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, señora doctora María José Cruz Blanca, especialista en Derecho Penal y nuestra invitada del día de hoy, señores jueces, señoras jueces, personal administrativo, señores todos. El día de hoy damos inicio a nuestra semana judicial con una conferencia internacional sobre perspectivas del sistema penal, la necesidad del derecho penal de menores a cargo de la doctora María José Cruz Blanca. Desde ya agradezco a todos ustedes vuestra participación y considero que sería muy interesante hablar de la importancia de la necesidad de un derecho penal de menores, pero antes de ello creo que es mi obligación hacer como jueza de la Corte Suprema una profunda reflexión sobre lo que sucede. No podemos nosotros y nosotras dejar de lado esta crisis institucional. No podemos callar nuestra voz y dejar de pronunciarnos sobre lo que sucede tras las fronteras de este Poder Judicial. Todos ustedes saben que existen dos fallos que han sido polemizados por los medios de comunicación. Todos ustedes saben que en estos últimos días hemos sido el blanco de todos los dardos. Y saben también que no hay programa de televisión ni medio de comunicación ni colectivo social que se pronuncie contra el sistema de justicia. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿qué estamos haciendo para que se nos perciba como no buenos? ¿Qué estamos haciendo para que se nos perciba como injustos? ¿Qué estamos haciendo para que se nos perciba como no falibles e incluso como jueces o juezas ajenos a ese deber de imparcialidad con el que nos debemos todos? Yo creo que siempre tiene que partir un análisis haciendo un enfoque de qué cosa es lo que se cuestiona. Y yo lo que puedo decir como jueza de la Corte Suprema en esta circunstancia y en esta coyuntura es lo que siempre decimos: respeten la decisión judicial, porque ello significa la consolidación, la fortaleza de un sistema democrático. Respeten ustedes la decisión judicial porque hay el derecho a la impugnación. Eso es lo que siempre decimos frente a una decisión judicial. Pero yo creo que tenemos que decir, y hoy conversaba con nuestros colegas, que tenemos que decir algo más. Los jueces y juezas tenemos que reafirmar hoy nuestro compromiso con la sociedad de que vamos a actuar con autonomía, con independencia y fundamentalmente con conocimiento, siempre tratando de llegar a aquella verdad.
aquella verdad material que a veces se nos escapa. Dicho esto, creo yo que todos los jueces y juezas tenemos que pronunciarnos. Y tenemos que pronunciarnos no desconociendo la voz popular, sino que tenemos que pronunciarnos haciendo para ello, creo yo, trazando varias líneas de acción que, por cierto, mañana a las 2 de la tarde, disculpe usted, los invito a participar de una reunión que vamos a tener todas las juezas del Perú. Quedan ustedes invitados para participar, para poder tener una respuesta adecuada y fundamentalmente para seguir teniendo la confiabilidad y la credibilidad de la sociedad. Dicho esto, paso al tema de nuestra digna expositora, que nos viene a nosotros acá a nutrir con su expertise y su conocimiento sobre perspectivas del sistema penal, la necesidad del derecho penal de menores. Todos sabemos que el derecho penal pone parámetros a nuestra conducta. El derecho penal es altamente formalizado y de ahí su última ratio. El derecho penal, a decir de Muñoz Conde, el derecho penal es violento, porque violento es el derecho violento es el comportamiento del individuo que afecta o pone en riesgo un bien jurídico, y violenta también es la respuesta del Estado para aquel que viola un bien jurídico o lo pone en riesgo. En muchas oportunidades todos los individuos, en general todos, recibimos mandatos imperativos y mandatos normativos de la norma y estamos en la obligación de pronunciarnos conforme a ese mandato normativo, porque el derecho penal es vertical, porque el derecho penal es imperativo y porque el derecho penal se aplica por igual, erga omnes, a todos los individuos. Y entonces aquí surge la pregunta que seguramente la doctora nos va a poder absolver, por cierto, de manera muy ilustrada, y es que este mismo derecho penal también puede ser aplicado a los menores. ¿No necesitamos acaso un derecho penal diferenciado de aquel derecho penal que se aplica a los adultos? Yo creo que a todas estas interrogantes, porque la doctora mencionaba hace un momento, tiene un trabajo de investigación de larga data, ella va a poder absolver todas esas dudas, todas esas inquietudes, e indudablemente nos va a trasladar todo ese trabajo de investigación que ha realizado durante muchos años. Doctora, bienvenida a esta casa y desde ya muchas gracias a usted por su participación, trasladándonos sus conocimientos, y esperamos que su estadía en este país sea grata y, por supuesto, volverla a tener nuevamente aquí. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Elba Barrios, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia, la amabilidad que ha tenido junto con el doctor Elder Domínguez de invitarme a este evento, concretamente la celebración o la exposición de una conferencia al primer día de la celebración del Día del Juez. Para mí es un verdadero honor estar participando en este evento y en un lugar tan maravilloso y realmente sobrecogedor como es el Palacio de Justicia. Se lo comentaba al doctor Benítez, que me ha acompañado en la celebración de este evento. Realmente me siento sobrecogida por la belleza del edificio, por lo que implica el edificio y por la amabilidad que han tenido especialmente la doctora Elba Barrios en recibirme. Bien, dicho esto, como ya se ha señalado, el título de la exposición versa fundamentalmente sobre la necesidad de un derecho penal de menores. Y en realidad lo que voy a dedicarme a exponer es por qué, en primer lugar quizá cómo, y también por qué se han ido abandonando
en relación con la respuesta que se le da a los menores infractores de la ley penal, se han ido abandonando los llamados modelos tutelares y que en su inicio, en su nacimiento, allá por el siglo XIX, tuvieron una buena razón de ser, pero que han ido quedando desfasados fundamentalmente por la falta de garantías que implican estos modelos tutelares y que han dado paso al hilo y por recomendación de los organismos internacionales, se ha ido dando paso a los llamados modelos de responsabilidad, que en definitiva, en mi opinión, configurarían lo que podríamos denominar un derecho penal de menores. Trataré de poner de relieve cómo el derecho penal de menores es precisamente o constituye una garantía para el menor infractor, más allá de la que ha ofrecido los llamados modelos tutelares. Para ello, y con carácter muy breve, iré mencionando cuáles son las características, evidentemente de manera muy resumida, no puede ser de otra manera en el tiempo del que dispongo para exponer estas cuestiones. Voy de manera muy resumida, a poner de relieve cuáles son las características de un modelo y otro, pero aplicados a la legislación española. Digo aplicados a la legislación española no es solo porque es la que mejor conozco, por razones obvias, sino también porque la legislación española, en la evolución de la legislación española, se pone muy bien de manifiesto, muy claramente de manifiesto, cuál ha sido la evolución que de manera muy breve les he apuntado y que a continuación paso a exponer. ¿Por qué un derecho penal de menores? ¿Es necesario un derecho penal de menores? Sería la cuestión. En primer lugar, sí que convendría, para entender cómo hemos llegado al momento en el que nos encontramos, ustedes tienen una ley, un instrumento normativo, creo que aprobado en 2015, sobre la niñez y la adolescencia. En España actualmente tenemos una ley de responsabilidad penal del menor que fue aprobada en el año 2000 y que actualmente está vigente, si bien con algunas reformas. Bien, ¿y cómo se ha llegado a esa evolución y por qué? Bien, conviene no perder de vista que durante siglos los menores, cuando hablamos de menores, estamos hablando de un concepto realmente relativo que va a depender mucho de la legislación a la que hagamos de referencia, incluso de la etapa histórica. Hablamos de los menores, pero menor no es lo mismo el menor de edad o los menores de edad. ¿Quién es menor de edad en España que en otro país o entre países? Hay distintos límites de edad, pero sí es cierto que a lo largo de la historia los menores han carecido de un cuerpo normativo y de un órgano especializado distinto al sistema de adultos para dar respuesta a las infracciones penales cometidas por los mismos. Es verdad que había ciertas matizaciones a lo largo de la historia, pero realmente el menor cumplía su pena con ciertas matizaciones en los mismos establecimientos que el adulto, por poner algún ejemplo. Es por esto que era necesario y fue realmente, y desde una perspectiva histórica debe de ser muy bien recibido, la aparición de los sistemas tutelares de menores. Allá por el siglo XIX se suele decir que en el año 1889 nació por primera vez el primer tribunal de menores en Chicago. En el siglo XIX, gracias a un movimiento proteccionista de los menores que pretendió, desde luego, sustraerlos a la misma respuesta que recibían los adultos, lo cual era lógico. De este modo, el movimiento tutelar tuvo una buena razón de ser, que no era otra que sustraer al menor de la misma respuesta que el adulto. No obstante,
En aquel momento, y ha durado hasta no hace mucho tiempo, el sistema tutelar ha tenido, desde la perspectiva de las garantías, de los sistemas garantistas que actualmente se defienden en materia penal, ha tenido una serie de características que se concilian poco con el sistema garantista, como digo, vigente en el llamado derecho penal moderno. Sin ánimo de ser exhaustiva, puedo poner de relieve algunas de las características más relevantes del sistema tutelar y cómo se ha aplicado en la legislación española. Legislación española que, como les digo, el modelo tutelar se ha puesto de manifiesto en una ley de 1948 que fue declarada inconstitucional por nuestro alto tribunal, Tribunal Constitucional, en el año 1990. 1990 que dio lugar a la declaración de inconstitucional de la ley del 48 que se acoplaba perfectamente al sistema tutelar. Pues bien, el sistema tutelar establecía que el menor de edad era un sujeto inimputable, es decir, y bajo la lógica del positivismo criminológico, así como del correccionalismo, se entendía que el menor era inimputable y desde esta perspectiva se entendía que el menor infractor era un sujeto peligroso y que, en consecuencia, se debía responder frente a él con una serie de medidas, no solo por la comisión de ilícitos penales, sino también por las denominadas conductas irregulares, es decir, por ser el menor, vagabundo, prostituido, licencioso, etc. En nuestra ley del 48, efectivamente, se establecía que el menor de edad se le podían imponer medidas, también privativas de libertad, por la comisión de conductas que no eran constitutivas de infracción penal. Primer inconveniente desde el punto de vista garantista de los modelos tutelares. Concretamente, y más adelante, precisamente por entender, partir de esta concepción, el tratamiento que debían recibir los menores en el modelo tutelar se le debían imponer una serie de medidas que no tenían en consideración la gravedad del ilícito, sino sencillamente las condiciones morales y sociales del menor, lo que se hace al margen, como digo, y prescindiéndose de la gravedad de la infracción cometida. Todo lo que la medida que se imponía al menor tenía que hacerse por su bien, entre comillas, y como en el bien no puede haber exceso, se entendía que el menor se le imponía la medida sine die, es decir, una medida de carácter indeterminado, sea cual sea la gravedad del ilícito cometido, puesto que, como digo, en el modelo tutelar no había, se consideraba que se hacía por el bien del menor. Tal era así que el miembro del tribunal tutelar no tenía que ser necesariamente juez. ¿Para qué? En nuestra ley así se recogía, bastaba que los miembros del tribunal fuesen buenos padres de familia, que tuviesen una conducta honrada y, desde luego, no tenían que ser jueces, porque no tendrían que aplicar el derecho, sino sencillamente actuar como padres de familia, como buenos jueces, abogados, ministerio fiscal, médico, todo se unía en la figura del juez. De hecho, ¿para qué si el juez iba a actuar o el miembro del tribunal iba a actuar por el beneficio del menor, para qué establecer un procedimiento? No hacía falta establecer procedimiento, puesto que el menor iba a actuar siempre, el juez iba a actuar siempre por el bien del menor. De manera que no había absolutamente garantías, no había abogado del menor, no actuaba el ministerio fiscal, evidentemente no había un procedimiento con todas las garantías que implica la garantía fundamental del procedimiento en infracciones penales. Pues bien, precisamente por esto y por no cansarlos, que se refleja fielmente en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores del 48 española, es por lo que, como podemos comprender perfectamente, es por lo que concretamente en España nuestro Tribunal Constitucional, a raíz de unos recursos de inconstitucionalidad varios interpuestos por los jueces de menores españoles, se pronunció en el sentido de considerar que esta ley del 48 era inconstitucional en algunas de sus disposiciones, en los años 90. Es decir, una ley del 48 que estuvo vigente hasta el año 90, momento en que fue declarado inconstitucional.
Muy brevemente, el Tribunal Constitucional consideró, evidentemente les voy a resumir mucho, consideró que era inconstitucional porque, en primer lugar, se violaba el principio de legalidad en su vertiente de principio de tipicidad desde el momento en que los menores estaban respondiendo penalmente, porque aunque no se denominaba penal, sí que era, señala el Tribunal Constitucional, un procedimiento penal en la medida en que era una respuesta que se recibía por la previa comisión de delitos. Pues en este sentido señaló el alto tribunal que era inconstitucional porque no se respetaba el principio de legalidad, el principio concretamente de tipicidad, en la medida en que se podían imponer medidas penales a los menores por comisión de hechos que no eran constitutivos de infracción penal. Recuerden lo que he dicho anteriormente de las conductas irregulares. Primera razón por la que el Tribunal Constitucional español la declaró inconstitucional. Y, en segundo lugar, una cuestión importante, la declaró inconstitucional porque no se había establecido un procedimiento para que articulara la respuesta penal. En ese sentido, el tribunal señaló que ya no solo violaba el principio de seguridad jurídica, sino también el principio de tutela judicial efectiva para los menores que habían cometido delitos. Y finalmente se pronunció en una tercera materia, y era en el sentido de considerar que también esta ley violaba el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque al menor se le podían imponer las medidas más graves y con una duración superior a la pena que hubiese recibido el adulto por la comisión del mismo hecho delictivo, lo que violaba, en opinión del alto tribunal, el principio de proporcionalidad. Bien, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, el Poder Legislativo tuvo que dictar en muy pocos meses una nueva ley que vino a sustituir la ley del 48 y que se dictó, como su propia exposición de motivos indica, con carácter urgente y transitorio, en tanto que se elaborara un cuerpo legislativo más intenso, más profundo. De manera que en el año 92 se dictó la Ley Orgánica de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, que en realidad es una ley procesal. Es una ley procesal que tuvo alguna modificación sustantiva, como la edad del menor, de los antiguos 12 años se elevó a los 14, se estableció el límite de edad en los 12 años, pero sobre todo el paso que se dio fue una ley que elaboró un procedimiento, salvando de esta manera el recurso de inconstitucionalidad en el sentido de no vulnerar el principio de tutela judicial efectiva. Tuvieron que pasar desde el 92 hasta el año 2000, 92, 82, 2002, pues casi 20 años, hasta que se aprobara definitivamente la ley vigente. Es una ley muy sensible, por tanto es razonable que su elaboración sea lenta, pero no tan lenta, 18 años estamos hablando. Finalmente se aprobó por el Congreso de los Diputados la ley que actualmente tenemos vigente, que es la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y un reglamento que la desarrolla, sobre todo en materia de ejecución. Bien, esta ley de responsabilidad penal de los menores, que voy a explicar en sus líneas básicas, en atención al tiempo, al hilo de cómo dicha ley se acopla a los nuevos modelos de responsabilidad. Muy brevemente, recordarles que precisamente fueron a partir de la década de los años 80 cuando se empezaron a dictar recomendaciones, convenios, convenciones internacionales que estaban o que mostraban su preocupación por la falta de garantías de los menores infractores en las legislaciones estatales. Recuerden la Convención de los Derechos del Niño de 1989, recuerden las reglas de Beijing de 1985, en el marco de América también tienen sus propios instrumentos, y fue a raíz de estos años como comienzan o muestran esa preocupación. Y fíjense qué curioso cómo coincide que fue en España precisamente en los años 90, justo después de estos años 80, en los años 90 cuando se sintió la necesidad de reformar este modelo tutelar. Bien, ¿qué implica fundamentalmente los modelos de responsabilidad? En primer lugar, interesa destacar que el modelo tutelar, el modelo de responsabilidad, no es un modelo esencialmente punitivo en el sentido de un modelo que busque castigar al menor, sino que lo primero que propugna es fundamentalmente que sea la prevención antes que la represión.
En este sentido, por parte de los organismos internacionales, se señala que sobre la necesidad de establecer programas de asistencia social, laboral, económica, educacional, etcétera, que trate de evitar que los menores infractores se introduzcan en el mundo de la delincuencia. Por tanto, a pesar de ser un sistema que apunta a lo punitivo, se está muy presente que antes de lo punitivo tiene que agotarse por el principio de intervención mínima todos los recursos de los que dispone el Estado para la prevención de la delincuencia. Bien, y es un modelo en este sentido, y teniendo en cuenta que es un modelo que propugna primero la prevención, entiende que, no obstante, en algunos casos es necesario la aplicación de una respuesta cuando falla la prevención, es una respuesta frente al menor infractor. Claro, es menor, saben que lo indica la Convención de los Derechos del Niño, pues se recomienda que sea el menor de 18 años y que se establezca un límite inferior por encima o por debajo del cual los sistemas penales juveniles no intervengan. Evidentemente, la Convención de los Derechos del Niño pone de relieve que se atenderá a la legislación de cada país porque las realidades sociales, culturales de cada país no son las mismas. En definitiva, debe existir una edad por debajo de la cual los menores no deberán de ser sometidos a los sistemas penales juveniles. En España, ¿qué sucede? En España tenemos el Código Penal, señala que es menor de edad el menor de 18 años, señala el artículo 19. Continúa señalando el artículo 19, cuando un menor de 18 años cometa un hecho delictivo, no responderá criminalmente conforme a este código, pero sí lo hará conforme a la ley que regule la responsabilidad penal, subrayo, del menor. De manera que el Código Penal lo que hace es decir, el menor de 18 años que cometa cualquier ilícito de los que se recogen en el Código Penal, no le vamos a imponer las penas recogidas en el Código Penal, sino unas medidas que se recogen en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Cuando nos vamos a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, establece su ámbito subjetivo. ¿Cuál es el ámbito subjetivo español para la aplicación de la Ley Penal del Menor? Establece que se aplicará para las personas mayores de 14 años, menores de 18 años, es decir, 14, 15, 16 y 17 años, que hayan cometido hechos penados en el Código Penal. ¿Qué sucede con los menores de 14 años? Con los menores de 14 años, es decir, nuestro límite está en 14 años, el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor establece que si un menor de 14 años ha cometido un delito, esa redacción no me parece correcta, porque nunca se va a poder saber si un menor de 14 años ha cometido un delito en la medida en que no hay procedimiento, nunca un menor de 14 años va a ser sometido a un procedimiento, pero establece que si un menor de 14 años ha cometido un hecho delictivo, no se aplicará la Ley Penal del Menor, sino que en su caso el Ministerio Fiscal es el instructor en la Ley Penal del Menor, el juez es un juez de garantías, el Ministerio Fiscal podrá pasar testimonio de los particulares a los organismos de protección, de manera que sean los organismos de protección los que establezcan si estamos frente a un menor desamparado. En definitiva, un menor de 14 años nunca se le podrá imponer una medida penal que se recoja en la ley, sino que a lo sumo se pasará el tanto de culpa a las instancias de protección para que protección, en su caso, intervenga a ese menor si se encuentra en situación de riesgo de desamparo, pero nunca como consecuencia de la comisión del hecho delictivo, porque ese hecho delictivo nunca va a poder ser probado en la medida que no hay procedimiento. Bien, esto en cuanto al ámbito subjetivo. Bien, el modelo de responsabilidad también señala que hay que reducir al máximo las medidas o sanciones de privación de libertad, limitándolas a supuestos excepcionales. Efectivamente, en la Ley Penal del Menor se recogen en España, se recoge en nuestra ley un grupo de 15 medidas, de las cuales 3 son privativas de libertad, internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen semiabierto, internamiento en régimen abierto. Es verdad,
internamiento terapéutico, pero el internamiento terapéutico para los menores inimputables. Pero las medidas privativas de libertad son internamiento. Se recogen hasta un máximo de 15 medidas. Recoge, por tanto, la ley una panoplia, como ya decía el ministro de Justicia, de medidas con la finalidad de que el juez de menores cuente con la posibilidad de imponer la medida que mejor se adecue no solo al interés superior del menor, sino también a la gravedad del hecho delictivo y a las condiciones personales, sociales y familiares de ese menor. Bien, se establece también por el modelo de responsabilidad que debe de ser el sistema un sistema flexible y diversificar la reacción penal con medidas flexibles que se puedan adaptar y ajustar a las circunstancias del menor, como le acabo de decir con anterioridad. También sostiene el sistema de responsabilidad la aplicación a los menores infractores de todos los derechos y garantías reconocidos a los adultos en el proceso penal, como hace la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, a recoger un procedimiento en el que el juez de menores es el juez de garantías y el que dicta la sentencia, que determina la culpabilidad o no del menor infractor, en el que el Ministerio Fiscal actúa velando por las garantías del menor y también sostiene la acusación pública del Ministerio Fiscal. Encontramos también la figura del abogado defensor del menor. Puede también personarse un abogado acusador. Y un elemento fundamental de la justicia de menores es el equipo multidisciplinar, porque precisamente al recoger los modelos de responsabilidad y concretamente la Ley Penal del Menor española, un modelo flexible, significa que el juez de esas 15 medidas, y a diferencia, como saben, de lo que sucede en los códigos penales, en que el juez, por el principio de legalidad, debe imponer la pena que se recoja en el tipo, si se mata tal pena de prisión, si se roba tal pena de prisión con tanta duración, entre tal y tal duración. En la Ley Penal del Menor solamente se recoge el catálogo de medidas, unas duraciones máximas y mínimas en algunos casos, pero la elección no hay ninguna norma que establezca frente a qué delito, qué medida se impone, sino que será el juez de menores el que decidirá qué medida se impone y para eso es de gran valor los informes de los equipos técnicos de los juzgados de menores. ¿En qué sentido? En España están conformados, así lo recoge el reglamento, por un trabajador social, por un psicólogo y por un educador que emiten informes de cuál es la situación en la que el menor se encuentra en el momento de la comisión del hecho delictivo. De manera que el equipo propone al juez la medida que, en su opinión, se debe imponer al menor. Y el juez finalmente decide cuál es la medida. Normalmente, me cuentan los jueces de menores, que normalmente tienden a imponer las medidas que sus equipos les proponen, por la sencilla razón, ya lo comentaba en alguna ocasión, los juristas, somos juristas, sabemos de lo jurídico, sabemos mucho, debemos de saber y aplicar las garantías, pero de realidades psicológicas, sociológicas, familiares, necesitamos unas personas que nos asistan para entenderlas. De ahí que el equipo técnico tenga este fundamental papel y que el juez, con sus preguntas, repreguntas, tome muy en consideración el papel de estos equipos técnicos. Bien, dicho esto, por tanto, es fundamental, no sé cómo estoy de tiempo, doctora, 10 minutos, 15 minutos, quizá ya acabando. Bien. Quiero decir con esto que, quiero también, podría resaltar, por ejemplo, que en Derecho Penal de Menores español, una cuestión que alguien en una conferencia me preguntaba, la materia de ejecución de las medidas, una vez que el juez impone la sentencia, pongamos que sea condenatoria, el menor puede cumplir alguna de las medidas a la que ha sido, no se suele decir condenado, pero bueno, llamemos a las cosas por su nombre, a la que el menor ha sido condenado, y la ejecución de las medidas, a diferencia de lo que sucede en el llamado derecho penal de adultos, en el que la ejecución de las medidas depende directamente del Ministerio, en la ejecución de las medidas de menores de edad se ha cedido la
ejecución de las medidas a las comunidades autónomas españolas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que será, por ejemplo, en el caso de mi comunidad autónoma, Andalucía, la Junta de Andalucía, la que establezca la que ofrezca los recursos, tanto personales como materiales, para la ejecución de cada una de las medidas. Pero, ojo, muy importante, bajo la supervisión y el control del juez. De manera que las medidas se ejecutarán en los centros que pertenecen a la comunidad autónoma, pero el juez es el que controla cómo se ejecutan esas medidas, el que da los permisos, el que los deniega, al que se le tienen permanentemente y periódicamente que remitir los informes de evaluación de los menores, y es el que decide absolutamente las modificaciones de las medidas, la suspensión de la medida, incluso la revocación de la medida, cuestión que puede suceder en cualquier momento, salvo algunas excepciones en los casos de delitos más graves cometidos por menores. Bien, les he dado, me hubiera encantado tener más tiempo para explicar de manera más detallada la ley. No obstante, creo que tenemos ahora unos breves minutos para que me puedan plantear alguna cuestión que estimen conveniente. Y como la conferencia se denominaba sobre la necesidad de un derecho penal de menores, yo quiero terminar o quiero cerrar mi intervención precisamente subrayando por qué el derecho penal de menores es derecho penal y por qué es de menores. En este sentido, se dice que, o podemos afirmar, que el derecho penal de menores es derecho penal porque se aplica por la comisión de infracciones penales y no por las necesidades asistenciales del menor, sin perjuicio de que estas necesidades asistenciales las tome en consideración el juez de menores para establecer la medida que mejor determine o que se acople a ese interés superior del menor. No es que la justicia penal juvenil no vaya a tomar en consideración estas circunstancias, las va a tomar en consideración, pero en el marco del procedimiento penal. Por tanto, es penal porque trae su causa en la comisión de hechos delictivos. Porque, además, es una justicia que la imparte un juez de menores, se denominan en España juez de menores, pero que está aplicando derecho penal. No olvidemos, ley de responsabilidad penal del menor. Porque díganme, si no fuesen los jueces los que impartieran la justicia a los menores, ¿cómo podrían, por ejemplo, resolver una cuestión, una persona que no fuese juez, el siguiente supuesto? Un menor es sorprendido portando un maletín con droga. El menor efectivamente ha cometido el hecho delictivo bajo la amenaza de que matarían a su familia si no porta. Es un supuesto clarísimo de miedo insuperable. ¿Cómo una persona que no sepa derecho puede aplicar las circunstancias eximentes, atenuantes, sin conocer el mundo del derecho? Sería una falta de garantía para el menor que una persona aplicara una respuesta frente a un hecho delictivo sin saber que el hecho delictivo es un hecho típico antijurídico, culpable y punible, y que si concurre una causa de justificación no hay delito porque es un hecho ajustado a derecho, y que si concurre una eximente pues no se le puede aplicar ninguna respuesta. ¿Quién puede hacerlo eso que no sea un juez, una persona que sepa derecho? Por tanto, en ese sentido, es una garantía para el menor la aplicación o la consideración de que nos encontramos en derecho penal y aplicados por jueces. En definitiva, ¿cómo se solucionan estos casos si la celebración de un procedimiento en el que intervengan juristas que analicen si concurren todos los elementos necesarios para afirmar la responsabilidad penal por ese hecho cometido? ¿O es que acaso la intervención debe prescindir del hecho y basarse solo en las carencias asistenciales de los menores que han lesionado bienes jurídicos sin consideración de otra clase? Yo lanzo la pregunta, para mí está clara, no se debe aplicar el derecho penal por la asistencia, por necesidades asistenciales, es la perversión de la resocialización. Cuanto más resocialización necesitas, más duración en la prisión. Es una perversión, tiene que haber un límite, y el límite en los estados de derecho es la culpabilidad y la proporcionalidad.
la culpabilidad no en sentido moral, como alguien me apuntaba, sino la culpabilidad en sentido jurídico, es decir, la responsabilidad, la reprochabilidad por el hecho cometido. Bien, y en este sentido es derecho penal, pero ahora bien, afirmada la responsabilidad del menor, debe articularse un tratamiento que sirva para reeducar a personas que aún con capacidad de comprensión y dirección, yo estimo que el menor de edad entre 14 y 18 años, y así se desprende del derecho penal español, es un sujeto imputable, es decir, comprende lo que está haciendo y puede abstenerse de hacerlo. Pues bien, debe articularse un tratamiento que sirva para reeducar a personas que aún con capacidad de comprensión y dirección se encuentran en un periodo transitorio hacia la etapa adulta al no haber finalizado aún su proceso formativo o socializador, de donde se desprende la necesidad de unas especialidades que se reflejarán esencialmente en el tratamiento que reciben mediante la imposición flexible de las medidas. Por eso, y ahí es la segunda parte, digamos, del título de la conferencia, por eso este derecho penal es de menores, lo que significa básicamente que una vez que se ha aprobado la responsabilidad del menor, con todas las garantías, esto es, jurídicamente, las medidas que vayan a imponerse se hagan de manera flexible, dando cabida, obviamente, a criterios no jurídicos, atendiendo esencialmente a la edad, circunstancias personales, sociales y familiares del menor, pero sin olvidar la gravedad del delito cometido, que servirá como límite a la posibilidad de imponer una medida cuya naturaleza o duración que se centre exclusivamente en necesidades reeducativas, puesto que, como señala la exposición de motivos, y con esto acabo, de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en la aplicación de la ley, ciertamente ha de primar el interés del menor, que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, aunque, sigue insistiendo, sin perjuicio, desde luego, de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales. Por eso, en este sentido, yo soy una firme defensora del derecho penal de menores, porque no olvidemos que, ante todo, el derecho penal es garantismo y es de menores porque recoge un sistema más flexible que pueda dar respuesta a la reeducación de personas que todavía, por su grado formativo, pueden estar en una mejor disposición de ser resocializados que personas que alcancen ya su edad adulta. Dicho esto, reitero a la doctora su invitación y les agradezco enormemente su atención. Gracias. Agradecemos las palabras y el conocimiento brindado por la doctora María José Cruz Blanca, especialista en Derecho Penal y catedrática del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Jaén de la República de España, quien nos ha brindado el tema Perspectivas del Sistema Penal sobre la necesidad del derecho penal de menores. Asimismo, queremos continuar con el programa y solicitamos a la mesa de honor a la parte del frente para la foto oficial. ¿Alguna pregunta por parte de la doctora Lútica Puñay? Sí, doctora. El fin de semana, que la preocupación para los jueces es el proceso a los menores de 14 años, ¿no? Usted nos ha señalado ahora pues que no se advierte una imputabilidad toda vez que tampoco va a haber un proceso, pero ¿a qué diligencias es sometido este menor? ¿Cuáles son las diligencias a las que es sometido? ¿Hay alguna pericia? ¿De qué tipo? Si es psicológica y social.
¿quién interviene en esta etapa previa a remitirlo a lo que ustedes llaman, lo que nosotros llamamos el Ministerio de la Mujer, por así decir? ¿Cuál es la etapa previa y quién está presente? Y una segunda preocupación que tenemos es, en este caso que no hemos establecido responsabilidad, ¿cabe iniciar un proceso de responsabilidad civil a los padres? La segunda pregunta sería, un adolescente, 16, 17 años, está por lesiones graves, distintas circunstancias, está con comparecencia, no acude y se declara contumaz. El tema de la prescripción, ¿cómo la contamos ahí? ¿O queda eternamente en el código que ha sido modificado? Se señalaba 2 años para la prescripción y en todo caso cuando cumpliera 21 años, porque ahora ha quedado, lo entiendo así, como una especie de limbo, porque no se señala un plazo máximo, de tal manera que quedaría esta contumacia, podría quedar 10, 15 años y si no es sabido este adolescente, ¿no? Me preocupa en la sala, justo yo traigo esta inquietud de qué plazo deberíamos señalar, ¿no? El Tribunal Constitucional también ya nos ha dicho que sería, pues, no puede ser eterno, pero no tenemos una respuesta concreta de un término. Gracias. Bien, muchísimas gracias por sus interesantes preguntas. Voy a comenzar por la última, a ver si he comprendido bien. Usted me está preguntando sobre si el sujeto que cuando cometió el delito era menor de edad y no se le ha impuesto ninguna medida y ha llegado o ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Sobre esto me está preguntando? ¿O sobre la prescripción del delito? Sí. 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 Rebeldía. Claro, esto en este caso lo que en realidad se aplicarían son en nuestro caso se aplican los límites de la prescripción establecidos de la prescripción establecida en la propia Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Es decir, lo que pasa es que en cualquier caso, fíjese que nunca puede ser eterno. Le voy a decir por qué. Porque en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor española lo que se establece es que si se le impone al menor que haya cometido un hecho delictivo, en el momento de la comisión del hecho, si es menor de edad, se le aplicará la Ley Penal del Menor. Ahora, si el menor cumple 18 años, continuará ejecutándose la medida hasta que finalice su cumplimiento, salvo que sea la de internamiento, en cuyo caso podrá el juez, una vez cumplidos los 18 años, dirigirlo para que cumpla su medida de internamiento a un centro penitenciario de adultos. Ahora, hay una tercera disposición, que es a la que le puedo contestar, o la que tiene que ver con su pregunta. Establece la ley: si alcanzados los 21 años de edad el juez no se ha celebrado ningún procedimiento, y se le aplicará a este chico, porque cuando cometió el hecho delictivo era menor de edad, se le aplicará la Ley Penal del Menor, pero en el caso de imponer una medida privativa de libertad, la cumplirá directamente en el centro penitenciario. Quiere decirse con esto que la edad de 21 años es un momento en el que va a ser importante para establecer si en el caso de medidas privativas de libertad el menor termina cumpliendo la medida en el centro o no. Otra cuestión, lo que pasa es que usted me pregunta que qué sucede si el procedimiento no se ha celebrado. En este caso, el procedimiento, si el menor posteriormente aparece,
el procedimiento que se le va a aplicar es el de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, y los plazos de prescripción son los plazos generales que se recogen en la ley. Lo que pasa es que ahora mismo no lo recuerdo, pero se lo puedo consultar. Porque, claro, lo que no puede estar es el procedimiento vivo sine die. Pero los plazos de prescripción pues son los plazos recogidos en la ley, que luego lo podemos mirar. No me he traído la ley. En relación con el tema que me pregunta, de qué sucede cuando un menor de 14 años comete un hecho delictivo. Es verdad, vamos a ver, aunque un menor se confiese autor del hecho delictivo, los jueces no deben de declarar su culpabilidad, porque puede ser que el menor se autoconfiese culpable sin que sea culpable para salvar al adulto. Es lo que estábamos comentando anteriormente de la autoría inmediata. Digo esto porque incluso en los casos en los que un menor, en este caso de 14 años, se declare responsable de la conducta, no se puede declarar nunca culpable sin la celebración de un procedimiento. Por tanto, tenemos que partir de la base de que un menor de 14 años nunca va a ser declarado autor del hecho delictivo, bajo ningún concepto. Bien, lo que pasa es que la preocupación yo la entiendo. En España se dice, a lo sumo, fíjense, llega la denuncia al juzgado de menores, el Ministerio Fiscal incoa el expediente, comprueban que hay una denuncia sobre tal hecho delictivo y el acusado es un menor y comprueban que tiene 13 años. El expediente se ha incoado. Incluso se ha podido realizar alguna diligencia de investigación, pero al comprobar que el menor tiene 13 años, el expediente se tiene que sobreseer, no sobreseer, archivar, porque es que no es competente el juzgado de menores. El Ministerio Fiscal, en su caso, si lo estima oportuno, pasa no al menor, el menor debe quedar en libertad necesariamente, porque no se le puede aplicar ni medida cautelar, pero pasa el testimonio de los particulares a las entidades de protección. ¿Qué hacen las entidades de protección en España? En España pueden actuar en el caso en el que se encuentre el menor en desamparo o en riesgo. ¿Cómo se declara la situación de desamparo o riesgo? El desamparo o el riesgo del menor es una declaración administrativa que la toma el órgano administrativo de protección, que de nuevo corresponde a la comunidad autónoma, en nuestro caso a la Junta de Andalucía, pero en cualquier intervención, aunque sea administrativa, tiene necesariamente que participar el Ministerio Fiscal. Pero no el Ministerio Fiscal de Menores, no el fiscal de menores del juzgado de menores, sino el fiscal de familia. De manera que, en ese caso, la autoridad administrativa lo que hacen es enviar a los equipos técnicos para que analicen cuál es la situación del menor, su situación social, familiar, escolar, etcétera, etcétera. Pero no toman en consideración la comisión de un hecho delictivo, puesto y en la medida en que ese hecho delictivo no debe ser tomado en consideración, porque no se sabe si el menor ha sido autor de ese hecho delictivo. De manera que, ¿qué se hace? Pues que en el caso de que el menor haya cometido, pongamos por ejemplo, no hace falta que haya cometido un delito, usted piense en el caso de que un menor en el patio del colegio, jugando con otro menor, en el colegio le da una patada al balón y deja ciego a otro menor. En ese caso, ¿qué hace un juez civil en el Perú? Pues establecerá la responsabilidad civil de ese menor y la de los padres por ese menor por el daño causado al haber dejado ciego a ese menor, sin necesidad de la comisión de ningún hecho delictivo. Quiero decir que si el menor de edad, infractor entre comillas, repito, que nunca puede ser declarado como tal, ha ocasionado un daño, lo que tendrá que ventilarse esa responsabilidad en el marco del correspondiente juicio civil, pero nunca penal, porque ese hecho no existe, no es competente el juez. Entonces, creo que su preocupación no la termino de comprender, y le repito que es porque quizá, pero no la termino de comprender porque yo creo que eso está resuelto. Si el menor al que no se le puede imponer ninguna medida penal ha ocasionado un daño, tendrá que ventilarse esa responsabilidad conforme a los criterios civiles, como si el daño se hubiese ocasionado en el marco de un hecho ilícito civil nunca penal. No sé si le he dado respuesta. Es
O sea, apliquen, en mi opinión, apliquen los mismos criterios civiles para el resarcimiento o la reparación de ese daño. Yo lo veo, de verdad, lo veo nítidamente claro. No sé lo que opina usted. Pero es que usted en su calidad de jueza penal, ¿no?, de menor, a usted es civil, pero tienen asignada responsabilidad, tienen asignada el papel del juez de menores, digamos, penal, ¿no? ¿No? Juez de familia. Tienen Sí, competencia penal, ¿no? Entonces, yo lo veo, es decir, la preocupación, el hecho es un hecho que se puede encontrar, piense, en el patio del colegio un menor que deja ciego a otro menor con un pelotazo. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque es que no se tiene competencia, usted no tiene competencia para conocer de un hecho delictivo de un menor, porque la ley, por lo menos en España, no se la da. No se la da. Si quiere, luego podemos seguir hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta del público asistente? Sí, yo voy a formularle una pregunta, doctora. A ver. Coincidimos en que la ley penal juvenil debe ser respetuosa de derechos y de garantías, ¿correcto? Que contemplen así aspectos preventivos como aspectos posteriores para poder evitar la reiteración de nuevos eventos delictivos y lograr incluso la inclusión social del menor. Fíjese, nosotros en el Perú, en los últimos tiempos, hemos tenido en debate, precisamente por alguno de los legisladores, la posibilidad de reducir la edad como límite para, nosotros tenemos los 18 años, a partir de los 18 años el agente es imputable y puede responder penalmente por un evento delictivo, y se ha establecido la posibilidad de reducir la edad hasta incluso los 14 años de edad. Ello a raíz de acontecimientos que todos nosotros sabemos vinculados a menores que han sido hallados cometiendo hechos vinculados al sicariato, ¿no? Indudablemente, como comentábamos hace un momento, esto pues no es nada más que el tema de la autoría inmediata, el dominio de la voluntad a través del menor y el menor utilizado como instrumento. Entonces la pregunta en concreto es, desde su perspectiva, ¿usted cree que eso es positivo, que eso coayuda a un mejor sistema de justicia penal? ¿Qué concepto tiene respecto a ello? ¿Y qué experiencias hay en Europa respecto a este componente etario también? Bien, en España, a ver, el tema de la edad es un tema, a ver, no es fácil resolver el tema de los límites, porque ¿por qué se señala el límite en 18 y no en 17 o en 19 o en 20? Partimos de la consideración de que no tenemos una varita mágica para establecer cuál es la edad, pero nos tenemos que poner de acuerdo y nosotros nos hemos puesto de acuerdo en establecer que sencillamente por homogeneizar, si no podemos votar con 18 años, pues no vamos a sufrir la misma pena que un adulto hasta los 18 años. Es una cuestión casi de seguridad jurídica, porque si no tendríamos que volver al sistema de discernimiento, lo cual genera una gran inseguridad jurídica. En España y también en Europa, pero yo conozco fundamentalmente o de mejor manera el caso español, establecimos los límites entre 14 y 18 para la responsabilidad penal del menor. Anteriormente el límite estaba en 12, con la ley penal de 2000 subió a 14 y ahora hay un gran debate en España para reducir la edad a los 12. ¿Yo qué opino al respecto? Opino que bajar la edad no soluciona el problema. ¿Por qué? En primer lugar, bajar la edad, ¿por qué no bajamos a los 12 y no a los 11 y no a los 9 y no a los 7? Es decir, sería bajar la edad en función de que, no sé, desconozco, me gustaría conocerla mejor, si en el Perú la realidad social que tienen es distinta a España. Es decir, en España así lo establece la ley, pero claro, la ley establece algo que puede ser o no ser estadísticamente correcto. Pero es cierto que en España no tenemos el problema de que por debajo de los 14 años los hechos cometidos por menores sean demasiado graves. Y al mismo tiempo que cuantitativamente es casi anecdótico que el menor por debajo de los 14 años, por establecer un límite, delinca.
De manera que lo que hacen los medios de comunicación es vender, generar alarma social y poner de manifiesto a la sociedad que el chico de 13 años ha cometido este hecho y 3 o 4 o hechos anecdóticos lo convierten en la regla general. De manera que nos están vendiendo una alarma social que estadísticamente no existe. ¿Y qué sucede? Sería bueno, porque claro, me pueden decir, bueno, si usted cree en el derecho penal de menores, pues ¿por qué no aplicarlo a los 12 años? Pues la respuesta es muy sencilla, porque creo mejor en la prevención a ciertas edades que en el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal estigmatiza. Y porque creo que si nosotros acudimos al derecho penal, aparte de no tener límite, hoy pedimos los 12, mañana los 11 y el otro día los 10. No solo eso, sino que se relaja la prevención. Y entonces los programas preventivos deben de no relajarse y deben de actuar para evitar el derecho penal. Esa es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta del público asistente? Al no haberla, continuaremos con la foto oficial e invitamos a la mesa de honor a la parte posterior para hacer uso de la fotografía. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra invitada, la doctora María José Cruz Blanca. Un fuerte aplauso, por favor, por su participación a la doctora María José Cruz Blanca. Agradeciendo la presencia de cada uno de los asistentes, damos por concluida la conferencia internacional de esta tarde.